Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en unos nuevos diálogos online. Ya sabéis que son estas charlas que mantenemos con escritores o con gente del mundo de las letras desde hace ya bastantes años. Aquí en la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, que como muchos de vosotros ya sabéis, es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y aunque normalmente entrevistamos gente vinculada a la CEC, de vez en cuando, pues porque hay algún libro que nos interesa, salimos por peteneras, por así decirlo, y entrevistamos a alguien que no está vinculado a la asociación, que es el caso que nos concierne hoy. Hemos invitado a Miguel Munarriz, que aprovechamos para saludar. Miguel, ¿cómo estamos? Hola, encantado, Álvaro. Y muy agradecido, además, de estar aquí contigo. Un placer estar aquí, que acaba de publicar Empeñados en ser felices en Aguilar, que es, bueno, el mismo subtítulo un poco te explica ya el argumento, que es Crónica sentimental de una vida entre libros, en la que básicamente Miguel Munarriz repasa, digamos, más que su vida laboral, repasa, digamos, los momentos claves con las personas con las que he ido tropezando a lo largo de esta vida laboral. Bueno, es un libro plagado de anécdotas, tanto a nivel de escritores con los que han tropezado, como bueno, como un poco para saber cómo era el mundillo editorial pues desde los 90 o así, más o menos, ¿no? O bueno, un poco antes también, desde que montaste la revista, ahora hablaremos de esto, Sí. hasta la actualidad. Por si hay algún despistado, Miguel Munarriz es un asturiano que ejerce como periodista y gestor cultural, básicamente. Es socio fundador de la agencia literaria Dos Pasos. Y antes de esto, remontándonos para atrás, ha sido coordinador de suplemento literario La Esfera, del periódico El Mundo, director de comunicación del Grupo Santillana, delegado del Principado de Asturias en Madrid, director del Teatro Ferran Gómez, coordinador, bueno, y socio fundador, si no me equivoco, de Zenda, de la revista Zenda, y es autor de varios libros, entre ellos Poesía para los que no leen o La escritura contra el tiempo. Y yo quería preguntarte, Miguel, para romper un poco el hielo, quería preguntarte primero por el origen de este libro. O sea, este libro, ¿por qué te da ahora la vena de escribir este libro? ¿De dónde sale? Bien, verás, este libro tiene un antecedente que es el que has nombrado tú ahora, la escritura contra el tiempo, porque Bien, la escritura es una recopilación de artículos y literarios que yo publico en Zenda en esos 6 años de coordinación de la web literaria, ¿no? Eh, en esos artículos no solamente hay reseñas de libros, recomendaciones, como los 10 cuentos o los 20 cuentos que hay que leer en la vida, estas cosas que se suelen hacer con listas y tal. Entonces yo recopilo todo eso. Ricardo Labra hace esa labor de recopilación y de prólogo, y queda un libro pues literario en el que yo también ahí añado algunas cosas que luego me sirven para este siguiente, y son pues mis momentos con algunos escritores. Ya no solamente hablo de los libros, sino hablo de los escritores, de mis experiencias con ellos, de los encuentros con Martin Amis o con Günter Grass o Ángel González, por ejemplo. Este primer libro, como te digo, que es la recopilación de artículos en Zenda, que es la escritura contra el tiempo, me sirve de plataforma y de trampolín para llegar a este otro. Eh, con Gerardo Marín, que es el director de comunicación de Penguin, cuando se casa, además, sí. en las afueras de Madrid, que cuento ahí en los agradecimientos, desayuno con Palmira Márquez, que es mi mujer, y ahora ya es mi agente literaria, fíjate tú, qué suerte tengo. Con Berna González Harburg, que siempre me perseguía preguntándome sobre autores, y con David Trías, ¿cuándo vas a escribir esas cosas que nos cuentas, esas anécdotas y tal? En ese momento dice David Trías, si tú lo escribes, yo te lo publico. Así que, en fin, me lanza ese guante, yo lo recojo. Dejo entonces de coordinar Zenda porque no puedo compaginarlo todo, porque ahora sabes tú bien que tú eres el capo de Zenda en ese sentido, y sabes bien el trabajo que eso conlleva, ¿no? De petición de textos, de edición de textos, etcétera, etcétera. Entonces ya me dedico durante un tiempo exclusivamente a escribir estas memorias que son al final fragmentos de mi vida profesional entre libros y entre escritores. Ese es el origen, y esto es a dónde me ha llevado.
Si quieres, te digo, posiblemente me lo ibas a preguntar, ¿de dónde procede este título? Yo creo que es un título Vamos, muy afortunado. Te lo cuento, ¿verdad? Te lo claro, cuento. claro. Vale, ya. Es un título muy afortunado porque yo creo que en las portadas de los libros, cuando se menciona felicidad, librería, etcétera, y además en esta portada viene rodeada de esa ilustración tan estupenda con libros alrededor de un escritor que está escribiendo, mirando el mar, que yo no lo veo desde mi atalaya, desde mi ventana, pero sí es una metáfora de la libertad y de la imaginación y tal, pues entonces digo yo que es afortunado y se llama Empeñados en ser felices, como has dicho, porque estando con Augusto Monterroso, cuento la anécdota, y con Bárbara Jacob, su mujer, en uno de los encuentros literarios que organizo en Oviedo, pues Bárbara me dice, pídele a Tito que le traigan un plato de quesos porque le gustan muchísimo, es un loco de los quesos. Digo, bueno, pues ya lo hago. Así que le pone el camarero delante un buen plato de quesos asturianos y el tío se pone feliz y dice, oh, por favor, muchas gracias, estamos empeñados en ser felices. Este grande, que era el más bajito de todos, Augusto Monterroso, Tito Monterroso era el más grande, sí, sin duda. Y eso nunca lo olvidé, eso creo que fue en el año 90, 91. Nunca olvidé esa frase. Y entonces me sirve para ponerla como título a este libro, que luego Palmira me ayuda con Crónica Sentimental de una vida entre libros. Es exactamente eso lo que estoy contando. Una felicidad con la literatura como bandera, como meta y como futuro y como De, pasado. Claro. de todas formas, o sea, esta felicidad en el último capítulo, que es un poco a modo de epílogo, aunque Mm, no se llame así, digamos, pero bueno, mm, como, haces como muchas reflexiones o traes a sí, colación sí, muchas citas de escritores sobre la memoria y el sí, tiempo. Y exactamente. claro, pues yo también como periodista cultural, de alguna forma, bueno, yo al menos cuando recuerdo con una anécdota mía del pasado, siempre digo, me acuerdo de la anécdota, pero no sé cuánto diablos ocurrió, ni qué fecha era, ni nada. Pero aquí sí que hay como un control bastante de fechas y tal. En algún momento dado del libro hablas de un diario, pero lo dejas como muy, pasas por ello muy rápido. ¿Tú has llevado un Ah, diario? ¿Cómo ha ido esto? verás, claro, verás, es que yo, claro, lo nombro cuando hago mención que en el año 85 yo voy a Salamanca en busca de Aníbal Núñez, el poeta Sí, Aníbal Núñez, que había publicado Alzado de la Ruina en Hiperión, me parecía un poeta excelso. Y en ese camino que yo trazo entre Salamanca y Lisboa, porque voy a buscar a Aníbal Núñez y de paso ya en busca de Pessoa, fíjate tú, qué cosa, porque claro, la intención del libro también está escrita con una vocación de estilo, de literaria también, ¿no? No solamente una acumulación de datos, estuve con fulano, no sé qué, tomamos un café, me publicó tal libro, no. No, sino que busco también eso, la reflexión, mi opinión, y luego también un estilo, si quieres, algo a veces un poco novelesco para que el lector se entretenga, le guste y bueno, encuentre un placer añadido, ¿no? A lo que cuento. Entonces es el único momento en el que yo escribo en un diario, que no es un diario, es una libretita que llevo aquellas vacaciones a Salamanca, porque era verano, y anoto, en 1985, tal día, tal, entro en Salamanca, busco no sé qué, y hago una descripción de la Salamanca, de la catedral, de los colores, de Aníbal, dónde fuimos a comer, lo que yo le ofrezco a Aníbal Núñez, que publique en Luna de Abajo, nuestra revista, y que lo hace, y a partir de ahí tengo ya una amistad con él en el futuro. Es el único párrafo que escribo memorialístico y de agenda. Es decir, nunca más, ni nunca antes, nunca después escribí ninguna nota. Todo lo que está escrito en el libro es de memoria, de memoria. wow. Pero vamos a ver, yo hablo de todo esto, de mi pasado, que ha sido tan importante. Fundar revistas, organizar encuentros con escritores, pero escritores de niveles de Bioy Casares, de Sergio Ramírez, de Carme Riera, de Jaime Gil de Viedma, no lo puedo olvidar. Yo era muy joven, yo tenía veintitantos, treinta y tantos, ellos ya me doblaban la edad, Claro. eran autores, la mayoría que estaban en los libros de texto, pero sí, sí, claro, sí, ¿sabes? Entonces, es esa memoria que yo tengo. Yo no puedo olvidar que entro a trabajar en El Mundo el 19 de agosto de 1996, porque es un acontecimiento en mi vida importantísimo, que voy a coordinar 20 páginas de cultura a la semana. Entonces, claro,
¿sabes? Al lado de Pedro J. y de todos los Claro. grandes periodistas. Bueno, pues eso es lo que me ayuda. No tengo memoria para nada más, ¿eh? No, yo lo que hice antes de ayer no me acuerdo. Pero quizá porque es una vida corriente y normal, que es el día a día, no te vas a acordar de todo. Pero sí de los acontecimientos importantes. ¿Te acuerdas de lo importante? Claro. Igualmente pones como punto de arranque en el libro, o tú mismo ahora hablando, esa revista que montaste con un grupo de amigos, Arlequín, ahí en Langreo, ¿no? Ese día Langreo, claro, Exactamente. Sí, que luego muta en esta editorial, Luna de Abajo, esta revista editorial, digamos, sí. y muta por ahí, pero tú tienes un pasado previo, porque tú a los 18 años te pones a vender a puerta fría libros de Plaza y Janés. No sé Bueno, si sí, sí. bien arranque eso, el primer trabajo que tienes que ver con el mundillo este. Mira, bueno, tú sabes, porque tú eres también un letrado, nuestras vidas con los libros es una cosa alucinante. Cuando uno se mete en ese terreno pantanoso de los libros que no acaba nunca, pues yo me recuerdo un ratón de biblioteca, ya de crío, en la biblioteca de mi pueblo, allí buscando cosas. Por cierto, incluso en aquella infancia, aquella preadolescencia, me acuerdo de los libros que leí y todo, de los títulos, de tal, sí, de todo eso. Bueno, y claro, me gustaban tanto los libros que vi un anuncio de Plaza y Janés, se buscan vendedores, y fui allí, yo quiero ser vendedor. Bueno, en fin, me hicieron una charleta con el director de los vendedores de Plaza y Janés y me admitieron. Yo no tenía ni idea. Hice cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con la lectura, con la escritura, con todo eso, pues me iba, bueno, más o menos decentemente, ¿no? Pero lo que es digamos, la vida ya, digamos, laboral, profesional estricta, con los números o con el trabajo de venta de libros, en este caso, fue un fracaso absoluto, como fracasé con la librería. O sea, No pero sé, bueno, hay la que hacer venta. las cosas, lo que de verdad te apetece de una manera romántica también, porque además, ¿qué es la vida? Si no te vas a decir, me gustaría vender libros si no lo intento. Yo creo que hay que intentar todas las cosas que verdaderamente te gustan, ¿no? Y es lo que hice siempre. Y estos recuerdos de tú en la biblioteca de pequeño, de preadolescente y tal, o sea, todo esto, ¿sabes de dónde viene? ¿O no hay una conciencia tuya de cuándo te empezó a interesar la literatura? ¿Simplemente es una cosa que siempre ha estado dentro de ti? ¿O tienes una familia con muchos libros? No, 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 no. El primero que mete libros en casa, en mi familia, soy yo. ya. Ahí cuento en ese capitulito con Corín Tellado, Sí, en fin, mi relación con Corín Tellado no fue nunca física, no la conocí personalmente, quiero decir, pero vamos, éramos más casi vecinos en Gijón. Pero claro, empieza en una tiendecita que venden huevos de mi infancia y yo le cambio las novelas de Corín Tellado que mi madre compraba. Compraba una y luego en esa tiendecita había muchas más, viejas ya, de segunda mano, y yo iba con aquella y la cambiaba por otra por un módico precio y ahí yo empiezo a leer ya a Corín Tellado por el camino a casa. O sea, yo leía todo lo que los prospectos de las farmacias, en fin, de los medicamentos, todo lo que caía en mis manos, ¿no? pero Y esto, entonces, perdona, esto de esta tienda, ¿era una cosa que hacía toda la gente del pueblo o era un rollo que tenías tú con la no, dependienta? era una tiendecita, ya te digo, era una huevería pequeñita, ¿eh? Y lo cuento tal cual recuerdo de crío, porque además decía, mi madre, compra media docena de huevos. Y entonces el huevero cogía el huevo y con una linternita lo miraba así, Sí, ¿sabes? Yo supongo para ver si estaba podrido o no. claro, claro. Cogía el huevo y de paso cámbiame esta novela, que era Corín Vale. Tellado, o también me acuerdo un autor de novelas así rosas, que era Carlos de Santander, no se me olvida. Esa cosa no se me olvida. Entonces, ¿qué pasa? Es la fascinación de las palabras, la fascinación del contar una historia. Estabas fascinado, a ti te pasó siempre. Cuando lees algo, al principio tú recuerdas cualquier cosa, Rubén Darío, aquellos poemas verborreicos y fastuosos o de Juan Ramón o de lo que sea, ¿no? Leías y las palabras te hacían mella. Y entonces yo creo que empiezas a buscar historias, ¿no? Y de una manera natural. De pequeñito empecé a encontrar a los 12 años las historias de misterio y aventura de Enid Blyton y yo esperaba con mi asignación de los domingos que me daba mi padre para comprar el lunes
un nuevo libro de Enid Blyton y leerlo luego donde pudiera. O sea, es así, es así. Es maravillosa la literatura. O sea, te cambia la vida, te hace una vida propia, llena de ficción, ¿no? Por eso digo Ahora, luego que muchos personajes de las novelas forman parte de tu vida como si fueran vecinos tuyos o amigos, ¿no? claro, el cerebro los procesa igual. Yo tengo Ya, entendido que el igual, cerebro procesa igual un recuerdo de una ficción que un recuerdo de la vida real. O sea, es una exactamente. Exact- diferencia. Oye, a ver, en tu libro aquí hay un montón de autores, o sea, y básicamente empieza con Ángel González, porque es como el primero con el que tienes el primero grande, con el que tienes un contacto importante, que incluso consigues meter en tu 127, digamos, y luego vas avanzando, y bueno, el libro llega hasta Julio Llamazares y otros que, o Pere Jim Ferrer, o otros que todavía, por así decirlo, todavía están con nosotros, digamos, ¿no? Sí. En esta larga lista, claro, yo me imagino que es muy difícil preguntarte si hay alguno que tenga más peso que otro, además podría ser una cosa ofensiva, pero sí quería preguntarte, digamos, como si hay alguno como que echas de menos, no tanto tú, como lo que representó incluso para la sociedad española. O sea, algún autor que digas, es que estos autores tenían una carga moral o lo que Moral, sea, sí, ¿sabes? sí. Y un No prestigio sé. social, sí, sí, es verdad. Bueno, tú lo has dicho, hay Ángel González, que está en un capítulo esencial o un par de ellos, luego atraviesa todo el libro, ¿no? Atraviesa todo el libro porque a partir de un momento en el que yo lo conozco y le publico con Luna de Abajo ese libro que es Guía para un encuentro con Ángel González, que es fundamental en nuestra carrera literaria y editorial, pues es Ángel González esa persona que tiene un- en principio que cuando lees sus poemas no puedes vivir ya sin esa literatura. Los poemas de Jaime Gil de Biedma, en general los poetas de la generación del 50. Pero Ángel González, al haberlo conocido y haber vivido con él durante tantos años, hemos viajado juntos, lo he publicado, ha venido a casa a cenar, ese tipo de cosas que encuentras en otro que no te decepciona nunca y que es una presencia moral, efectivamente, una presencia moral. Yo creo que para mí sería Ángel González, ¿no? A Jaime Gil de Viedma lo conocí menos, pero fíjate, me invitó a salir después de haberlo entrevistado con Carmen Riera ahí en su casa. eh, Sí. eh, que en el 87, en la Barcelona preolímpica. Madre mía, cómo era aquello. Puedo ir a unos encuentros tuyos y tú te viniste a hacer, bueno, a estar de ayudante de algo, porque la entrevistadora fue Carmen Riera. Claro, claro, claro. Yo invité a 7 autores de la generación del 50 y entre ellos a Jaime Gil, que no podía venir porque tenía que irse a Filipinas, de trabajo, ya sabes. Y entonces me dijo José Agustín Goytisolo, mira, Miguel, lo mejor que puedes hacer es venir a Barcelona y entrevistas a Jaime Gil. Carmen Riera, que acaba de tener a su niña, no va a poder estar en los encuentros tampoco, y yo creo que entre los dos, en su casa, lo podéis hacer, y te quedas aquí a dormir. Te quedas a dormir en mi casa. Me dice José Agustín Goytisolo en el 87. Claro, estas cosas, ¿sabes? Entonces, yo siempre me recuerdo cuando llamo una vez para decirle algo, oye, voy tal día, no sé qué, no sé cuánto, y coge el teléfono su hija, digo, Agustín, dice, no, soy Julia. Digo, claro, Julia, claro. Claro, Entonces, yo pasaban esas cosas. lo hacía hace poco y me impresionó mucho, ¿eh? Porque para mí Julia es una canción de Paco Ibáñez, en realidad, pero, Fíjate, pero, pero me impresionó mucho conocerla en persona, claro, claro. qué bueno, No te esperas. impresiona, Claro, impresiona, claro, claro. impresiona. Palabras para Julia, ¿cómo no te va a impresionar si forma parte de tu formación, ¿no? Claro. Entonces, pues me dice eso, me quedo en casa de él 3 días y, bueno, vivo esa historia con Jaime, que al terminar la entrevista con Karma, ella se tiene que quedar en casa por cuestiones de maternidad y yo me salgo con Jaime Gil, lo cuento ahí, que me lleva por los bares y vamos a tomar copas y tal. Para mí lo conocí menos y era un hombre más británico, él, eh, pero también, claro, me impresionaba, ¿no? Su figura y sí, su figura moral también. Yo creo que esos autores, ¿no? Y luego, sin haberlos conocido, para mí fue muy importante Julio Cortázar, que Ah, ahí está también muy bien reseñado porque forma parte de mi formación lectora y también, bueno, personal, ¿no? O sea, era también una figura. Es que es lo que yo creo que
no sé si me equivoco al decirlo, yo lo siento muchísimo, pero que nos falta un poco ahora. O igual no estoy tan atento a los autores que puedan ser, ¿no? Creo que Banderas es, de algo, creo que es lo que faltaría ahora. referentes. Tampoco los necesito tanto. Es decir, yo esto lo cuento cuando con veintitantos, con treinta y tantos, y es muy distinto ahora con los 72 que tengo. Evidente que tampoco estoy buscando referentes, pero me gustaría que los hubiera para la gente más joven, que los habrá, supongo, pero yo ¿Tú crees estoy... que el modo en que la sociedad mira hoy a los escritores no es el mismo modo en que la sociedad miraba hace 30 años a los escritores? Yo creo que no los mira igual. Yo creo que no. Es que yo creo que hemos perdido un poco, no sé, nos hemos mezclado demasiado en demasiadas cosas. Hay demasiado ruido. Hay Ya, demasiado ruido. Y estoy pensando en las redes, que siempre se piensa en las redes como algo malo, que debería ser algo muy bueno, ¿no? Las redes sirven para muchas cosas muy buenas, pero yo creo que hay una mezcla absoluta. Todo el mundo opina de todos, todo el mundo se cree que su opinión es la mejor del mundo. Y de todas formas, la opinión de cada uno es la opinión de cada uno, pero como decía Gustavo Bueno, me interesa un pito su opinión. Su opinión, si no tiene un argumento detrás, argumenteme usted esto. No opina, ¿qué me importa lo que opina usted? ¿No? Esto es blanco y si es negro. Si es que me gusta, es que me gusta más este que, bueno, pues le gusta a usted, pues mejor para usted. Pero eso no es un argumento. O sea, necesitamos argumentos, necesitamos diálogo, necesitamos debate, necesitamos profundidad. Y me parece que no lo hay. A mí, no sé si es que estoy un poco despistado, pero ya. no. Y antes sí que tenía la sensación de que estos escritores, digamos, eran como los que argumentaban, o sea, daban un poco ideas y argumentaban, digamos, las ideas Claro. y era Mira, un punto de enganche, un punto de agarre. exactamente. Ya, Exactamente, fíjate, cuando yo concentro en 3 días en Oviedo estos 7 poetas de la generación del 50, entre ellos Carlos Barral, Claudio Rodríguez, imagínate la gente con la que estoy hablando, se sientan además, los pongo a charlar en diferentes horas de 3 días con José Luis García Martín, con Emilio Alarcos, con Karma, con muchísimos otros intelectuales. Ese libro que es un libro que publiqué y es novenal, me ayudó Ámbito Cultural del Corte Inglés a hacerlo, y es novenal porque, claro, tengo que mirar a ver muy bien lo de los derechos, porque yo no sé si hay derechos claro, a la hora de publicar un libro que son conversaciones, claro. que no son poemas ni textos personales. Entonces, bueno, quiero decir, porque me da pena que no se conozca más. Bien, a Claro. lo que iba era, durante 3 días tuve a estos 7 intelectuales, estos 7 poetas, y eso lo reflejé en un libro. Entonces, hice las mínimas correcciones. Hice las mínimas correcciones, 2 o 3 repeticiones, 2 o 3 comas. Es decir, lo que hablaban ellos era de un argumento, de una clarividencia, de una claridad y de una solvencia que parece que eso que contaron de viva voz estaba escrito. O sea, así eran esas personas. Parece que ese texto que lees en una conversación, parece que me lo mandaron escrito y era una conversación improvisando como yo ahora. O sea, Claro. es maravilloso, es maravilloso. Oír hablar a Carlos Barral, a Claudio Rodríguez, en fin, Pero todos. luego, pero tú que les has conocido luego del ámbito personal, también Sí, luego en el ámbito personal tendrían un hablar más mundano, con no, todo el no, mundo. no, claro, claro. Ellos Claro, hablaban, sí, tampoco pontificaban cuando hablaban en claro, una mesa redonda. claro. Hablaban, pero hablaban de censura, hablaban de revistas literarias, hablaban de poesía, en fin. Eh, pero quiero decir que estaba tan bien contado que parecía que estaba escrito. No que fuera solemne. Es más, cuando salías a la calle, esa solemnidad, posible, que no la tenían tampoco, Ya. vamos, eran divertidos, y manejaban un humor inteligente. Eso es lo que he hecho en falta. Porque en su libro, en su última novela de Enrique Vilamatas, coge un concepto de un ensayista argentino, Julián Casas, que ese ensayista argentino llamó escritor de ayer, de antes, perdona, escritor de antes, a ese escritor que él ponía el ejemplo de que cuando tú ibas por París y veías en una cafetería a uno de esos escritores de antes, que Sartre, Camus y todos estos, sentados tomando un café, no solo te quedabas mirándolos por la admiración de haberlos visto, sino con el deseo de llegar a ser como él, no tanto en la escritura como en la actitud ante el mundo. Totalmente, Y total. esto, lo que dice este ensayista argentino y recoge Vilamatas,
dice que ya no pasa, que ahora la gente ya no mira a los escritores así. ¿Tú crees que actualmente todavía hay un tipo de escritor? Me refiero a la gente más joven que tú puedas conocer por la agencia y no te busco nombres concretos. Pero ¿crees que sí que hay escritores que despierten la admiración que podían despertar en su momento Cortázar, Borges y, bueno, ya sabes qué tipo de, o González, este tipo de autores? Y yo creo que no, lo que pasa es que había que preguntárselo a la gente de veintitantos, ¿no? Claro, claro, Porque para mí todavía, yo si veo en una cafetería sentado en una terraza a Eduardo Mendoza, pues sé quién es Eduardo Mendoza y la admiración que tengo por él me hace pensar, "Oh, qué gran escritor, y, ¿sabes? Yo no lo conozco a Eduardo, le tengo muchísimo respeto. por ejemplo, de alguien pues, que ya también tiene una edad, digamos, claro. Claro que tiene que tener una edad, pero vamos, yo creo que eso no pasa. Eso me lo cuenta Gabriel García Márquez en París, cuando ve caminando por una acera, ve pasando por la otra a Hemingway. Y entonces él se Vale, queda ahí abobado. Y entonces piensa, le diré algo, yo quiero. Esa fascinación por alguien que tú ya lees, que ya ves que es un clásico y tal, él no se atreve luego, él no pasa de hacer a decirle nada, ¿no? Que a mí me pasó muchas veces porque sin conocerlo tampoco voy allí como diciendo, ¿sabes? No soy un mitómano, eso no va conmigo, ¿no? O saludar a alguien porque es usted un gran escritor y yo lo admiro, me firma en mi libro, no, eso no lo he hecho nunca. Pero bueno, a lo que ibas a la pregunta tuya, yo creo que eso que tú dices, yo creo que ya no pasa, yo creo que ya no pasa. No sé si hay más facilidad para que todos los escritores se muevan de un sitio a otro, de mesa redonda, están todo el día dando conferencias, hay más confianza en todo, las redes ayudan también un poco, no lo sé, yo creo que claro. no, pero yo creo que Está no. bien esa idea de que ya no es tan lejano, ¿no? Que es más, No, más accesible el escritor ahora, claro. no, yo me acuerdo cuando llamo a Eduardo Galeano para uno Sí, de los encuentros hispanoamericanos, que no pudo venir porque estaba en no sé dónde haciendo no sé qué, y yo me acuerdo cuando estoy descolgando el teléfono y voy a hablar con Eduardo, y dice, diga, y yo digo, Eduardo Galeano, por Dios, o sea, es una admiración, una admiración, ojo, no solamente como escritor, que me fascinaba, Las venas abiertas, América Latina, o cualquier otro libro, Días y noches de amor y de guerra, cualquiera, sino esa postura moral que tenía y que tuvo siempre Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Y Claro. luego también en el libro citas algunos, bueno, que en el libro hablas de ellos como los raros, ¿no? Como Aníbal Núñez, Sí, ¿no? Y me acuerdo yo hablando contigo hace algún tiempo que estábamos hablando también de Roger Wolf, que también era un raro. sí, sí. Estos raros, que a algunos se les llamábamos francotiradores antiguamente, yo no sé, también actualmente parece como que escasean, no, no lo sé. Esa Sí, figura del raro, ya. ¿recuerdas tú qué papel jugaba el raro dentro del panorama literario de esta época de la que tú hablas? Hombre, siempre fue muy importante, ¿no? Digamos que tienen que ver los raros con los poetas malditos, a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Claro. Yo me acuerdo una vez presentando a Roger Wolf en una librería que hablé de poeta maldito y él dijo luego, porque él era, sí, era un raro, un maldito, dijo, Sí, no, no, mejor que poeta maldito, un maldito poeta, Miguel, dilo claramente y tal. Y sí, claro. según, pero ¿dónde están los raros hoy? ¿Dónde Esa es la están estos pregunta. poetas? ¿Dónde están? Claro, ¿Dónde están? claro. Claro, que no podemos decir que es Vilamatas, pero Vilamatas es un raro especial. Es un raro, pero que está Especial. dentro del Star System, digamos, claro. Exactamente, Claro, exactamente. Pero claro. bueno, un Roger Wolf y esos, pues, bueno, Aníbal Núñez, por ejemplo. Aníbal Núñez yo iba con un poco de temor, digo, bueno, voy a ver, porque es un raro, es, claro, extra literario, publica porque, bueno, porque es bueno y lo publican, pero si por él fuera, en fin, no haría mucho más. Yo creo que no están en el panorama. Yo me imagino que existirán, pero yo no estoy al tanto de eso. Ya no es lo mismo. Antes nos juntábamos los poetas y íbamos por ahí a recitar por los ayuntamientos, pero por el mero placer de hablar de poesía, de recitar, ¿sabes? Yo escribo el libro Poesía para los que leen prosa, precisamente porque cuando me conocen y me ven que recito poemas, que escribo, que publico y tal, y mucha gente me dice, oye, yo lo de la poesía, la verdad, Miguel, no lo alcanzo a ver, no la leí nunca, y entonces no sé por dónde empezar, me parece un poco extraña, rara, difícil. Y entonces yo hago una recopilación de esto que llamamos los poemas más narrativos de los poetas y intento acercar un poco esa línea clara, digamos,
de la poesía a los que no tienen costumbre, que leen novelas y que son cultos y que tal, pero que la poesía les parece extraña, ¿no? Y, o sea, que esa lucha de la poesía siempre estuve en ella, ¿no? Y siempre digo, por favor, hay que leer poesía, por Dios, pero hay que leerla ya desde siempre, desde pequeños, acostumbrarse. Yo recito poemas de memoria sin parar, porque los aprendí, porque... Y ahí vuelvo a lo de, ¿por qué empezó ese gusto mío por la literatura? Por la palabra, por la palabra. A mí no me Bueno, importaba no entender algún poema surrealista que leía de Mallarmé o de Aramburu o cualquiera. No me importaba cómo sonaba, me importaba lo que yo inventaba a partir de lo que leía. La literatura es un mundo inacabable. pues esto de memorizar poemas es esto de Gil de Viedma durmiéndose con el cántico espiritual, ¿no? Que explicas en el libro. Qué Pues, gracioso, aquí, qué pues, gracioso, sí. lo Es puedes que contar aquí a la sí, gente. sí. Decía que una temporada que había tenido insomnio, que en lugar de contar ovejitas, recitaba de memoria el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Sí, y luego dijo, bueno, ya ves, Miguel, que para ser poeta hay que pagar un precio muy alto. Eh, Tenía ese humor, un humor muy especial, muy, ya es que digo, muy británico, muy culto. Eran sensacionales todos. Eran amigos, además. Ángel, Marcé, José Agustín, Gil de Viedma, eran amigos. Eran amigos, se juntaban para comer, para divertirse, para pasar la noche bebiendo. Bueno, la noche bebiendo. Yo con 30 años menos, lo digo ahí, me tumbaban. Me tumbaban. Ellos iban tan frescos a las 8 de la mañana para casa y yo ya me había ido 2 horas antes, medio muerto. O sea, Pero también es verdad que esto claro, me acuerdo una vez Agustín Fernández Mayo, que a mí me comentó que cuando él entró en el mundillo literario, cuando empezó, sí, digamos, que se sorprendió mucho de que aún hubiera en el mundo de las letras una imagen del escritor ya, como alguien vestido siempre de negro, siempre bebiendo, siempre fumando, siempre depresivo. Dice que sí, le parecía un poco una caricatura de otra época y que le sí, parecía un poco ridículo que saliera esta idea. Y es verdad que muchos escritores sí, actualmente que sí, ya no quieren emanar lo que sí, emanaban públicamente los escritores de, por ejemplo, de la generación del 50, esto que dices tú, sí, bebedores, fumadores, sí, juerguistas. sí. eh, no sé Es si verdad. son como de otro modo los escritores ahora. Es verdad, no. Agustín Fernández de Mayo tiene razón en eso. Claro, ya Claro, ese personaje ya no se da, ¿no? Y antes de la generación del 50, los anteriores, pues tenían también otras connotaciones también que tenían que ver. Imagínate los escritores que iban al Café Gijón en el franquismo. claro, Pues imagínate cómo sería aquello, ¿no? claro. Es verdad. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de estar con ellos y no eran para nada siniestros ni nada de Ya, eso. Eran modernos, risueños, divertidos. Lo que pasa es que bebían y fumaban. Tal. Yo ahora me alegro de que no existan eso, ¿no? De que los poetas de hoy, pues hombre, se cuiden un poco, coman un poco más verde y fumen menos y tal, porque eso es tremendo. Pero claro, había que estar con aquellos personajes que eran una maravilla, como una película. Yo lo recuerdo como una película, ¿no? Pero me alegro también que sean más sanos los poetas ahora, ¿eh? claro, también habrá cambiado, imagino, la relación de la prensa con los periodistas. Tú has estado en la esfera, bueno, fundaste la esfera en el mundo, y luego estuviste en Zenda, en la fundación de Zenda, que son como dos formas de relacionarse con los escritores como muy diferentes, porque el periodismo ha cambiado de una forma Sí, brutal, digamos, ¿no? totalmente. Aquello, ahora cuando pensamos en la esfera, aunque no era así, porque no hace pasado tanto tiempo, pensamos en máquinas de escribir y gente fumando Sí, la sí, redacción, sí, digamos, sí, ¿no? sí, 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 Y es ahora es verdad. todo como mucho más, bueno, frío quizás, no lo Sí, sé sí, si era. frío, sí, frío. Vamos, que yo no hace mucho cuando publicó Pedro J. sus memorias, que le fui a entrevistar ahí a su despacho en el Español, y Sí, allí no había ningún lío de nada. Silencio absoluto, nadie fumaba y ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, las relaciones de antes eran otras, ¿no? Eran, claro, que fumábamos y tecleábamos y, sí, no sé. Entonces, los periódicos tenían influencia. O sea, los periódicos han ya, ido para abajo y, bueno, se han dado toda la información y lo que no es información con las redes. Y los periódicos pues han pasado a lo digital, cosa que yo creo que desde un principio no gestionaron bien ese paso a ya. lo digital, no lo gestionaron bien, pasaban sin más, gratuito y tal, luego a ver quién paga por algo que fue gratuito, ¿no?
Y bueno, pues eso, las redes cubren todo el panorama informativo y entonces los periódicos venden menos, pierden credibilidad, sobre todo pierden influencia. Y los suplementos culturales de hoy que existen y siguen existiendo, yo no sé, yo creo que no tienen ninguna influencia en lo literario. Creo que no, ¿eh? Creo que no se venden más libros porque salgas en Babelia o en el ABC Cultural o en el Cultural no, no creo. No creo. Yo creo que además ha cambiado mucho todo. Siempre se han leído libros que venden mucho, pero que no creo que vayan a tener mucha influencia en el lector. Ya hablo de influencia como de eso que estamos hablando nosotros. De que, A ver, no estoy quiero decir, entendiendo. son libros de entretenimiento, ¿no? Hay muchísima venta de entretenimiento. Una persona dice, yo leo mucho. ¿Qué lees? Pues yo leo 3 bestsellers al año. Ah, pues estupendo. Pues, y Sí, te lo pasas divino, entretenido y tal. ¿Y qué te queda después de eso? No, no. Simplemente es como cuando me como una cacho de tarta. O sea, lo paso bien en un momento, pero no, me olvido al día siguiente. Bueno, nosotros hablamos de otros libros, de una influencia cultural, una influencia moral, una influencia, ¿sabes? Y eso, claro, los periódicos lo han perdido, pero bueno, yo creo que al final, o sea, podemos felicitarnos porque las editoriales venden mucho. A mí me da la impresión de que se están vendiendo muchos libros y por lo tanto yo creo que también se leen muchos libros. Pero bueno, hay claro. que, bueno, siempre insisto, educación, 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 es fundamental. Tiene que entrar en la escuela eso. De, Sí, perdón. Recuperando esa idea del escritor de antes o del escritor esto, ¿tú crees quién señalarías como el último escritor de los que tenemos vivos ahora que conserva cierto aura de la generación del 50? No lo sé, por ejemplo, ¿eh? O sea, ¿cuál sería el último escritor ahora romántico, por así decirlo? No Uy, sé. uy, uy. Romántico, romántico, romántico es Vila Matas, ¿eh? Miramata es el último escritor Es muy romántico. romántico, es muy Bien, romántico. Por entender romántico como el letrado, ¿no? Como el que verdaderamente está bien. instalado en la literatura, ¿no? En la literatura. Tú Vale. fíjate todo lo que escribe, pero además ahora fíjate, me recordó El viajero más lento, ¿no? Todos esos trabajos que hace con los escritores. Toda su obra es eso, es un caminar sinuoso y clarificador y hondo, de hondura con la literatura, ¿no? Vilamatas quizá. Eh, yo, por lo mayor que es, Manuel Vicent me parece una figura también a tener en cuenta. De verdad. Una figura literaria y moral a tener en cuenta. Tiene la cabeza perfecta, ¿eh? O sea, tiene la cabeza Perfecta, perfecta. perfecta, Más perfecta. que Es bien, que ¿eh? O sea, hay como esas columnas los domingos, por Dios, es que parecen mentiras. Sigue escribiendo con la misma fuerza. Esas imágenes permanentes de la vida, ¿no? De la vida en el olivo, en el mar, en el aceite, en el pan, en la amistad, en la literatura. Y es una mirada al pasado también, ¿no? Como diría Benedetti, con y sin nostalgia, porque, bueno, nostalgia, yo creo que siempre tienes algo, ¿no? Pero no se puede decir que somos unos nostálgicos, que queremos instalarnos en el pasado. Miramos hacia adelante, es muy importante mirar hacia adelante, pero hay que contar lo que nos pasó. Yo creo que también es muy importante. ¿De dónde venimos, no? ¿Quiénes nos hicieron felices? Pues si se puede, se cuenta, ¿no? Yo creo que Manuel Vicent para mí es una pieza fundamental en ese esquema. oye, si tuvieras, ahí te dejo, te libero ya, si tuvieras que resucitar a uno solo de los que has conocido, ¿a quién resucitas? De los que he conocido, ¿eh? Oh, la mar. Angelín, como decíamos en Asturias. Angelín Ángel González. González. Angelín González. Paco Ignacio Taibo fue una figura importantísima en mi vida, irrepetible también, cariñoso, amable, escritor, estupendo, generoso. La generosidad era algo que tenían todos. Pero para mí es Ángel González y otro que está en otro ámbito, de la música y la pintura, que es Luis Eduardo Aute. Ya. Bueno, también lo podemos meter como escritor, por supuesto. También, Claro. también, porque es poeta, claro, sí, sí, bien. ¿Serían los mismos motivos? ¿Perdón? ¿Serían los mismos motivos por los que rescatarías a uno que a otro? Sí, por todo lo que me daban, en su obra,
su obra la obra de alguien es importante para quererlo, ¿no? Decía Gabo eso, ¿no? Yo escribo para que mis amigos me quieran más, ¿no? Entonces, cuando tú conoces la obra de alguien y esa obra te gusta mucho, lo admiras, pero si luego lo conoces y no te decepciona y no te cae el mito, entonces la amistad crece y por la misma razón, sí, por la obra y por la persona. Eran ambos unos buenos amigos, ¿no? Eduardo era un ser exquisito, era antidivo. Eran los dos así, eran modestos. Con ellos podías estar pasando las horas con amistad sin que ninguno te filara de nada, ¿no? O sea, era un Y, poco el tú a tú, ¿no? y si te preguntaba por la obra, dirías lo mismo. O sea, ¿qué obra crees que habría que relanzar de toda esta gente que has conocido? ¿Dirías los mismos autores o por obra dirías otros? Madre mía, no lo sé. Ya sé que es un poco putada, ¿eh? Esas preguntas, ya No, lo sé. pero no es que por obra no sabría decirte, porque la obra al final la tenemos ahí, ¿no? A Eduardo lo escucho y Ángel lo leo. Sí, Y pero digo relanzar a nivel nacional, o sea, para que la gente vuelva a encontrar ese autor, porque muchos autores, yo creo que las nuevas generaciones, Ángel González ahora mismo está en un limbo que no lo están tocando. Igual que Cela también está en un limbo, la gente no está leyendo a Cela, las nuevas generaciones. Ya se rescatará, digamos, ¿no? Pero ahora mismo hay muchos que están en limbos. sí, sí, eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando muere un escritor, bueno, no sé quién lo dijo, Borges o algo así, que se convierte en biblioteca o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pasan un periodo en el limbo y no todos vuelven a recuperarse, algunos sí. Yo creo que Ángel tiene entre la gente joven todavía mucho predicamento. Es un poeta que yo oigo nombrar y recordar y citar en muchos poetas jóvenes. Y eso está muy bien. Vale. Está muy bien, sí. Sí, bueno, como Ángel fue tan importante para mí, quedémonos con, como decimos en Asturias, Angelín González, ¿no? Henning González, pues estupendo. Y oye, te voy a liberar, que te he robado mucho No, yo tiempo. estoy encantado contigo, ya sabes. A recordar a la gente que hemos estado charlando con Miguel Mularri por su libro Empeñados en ser felices, con el subtítulo Crónica sentimental de una vida entre libros, un libro que viene calentito del horno, acaba de ser publicado en Aguilar. Y nada, Miguel, que esperamos la segunda parte del libro. Bueno, pues, haciéndote caso a ti la primera vez, a ver si hago la Sí. novela, ¿no? La novela. Bueno, Bueno, ahora toca la no, novela, claro. no, pero yo creo que yo no creo, no, vamos, me encuentro mucho más a gusto en ese tipo de género, ¿no? ¿Tienes Eh, alguna idea, realidad ficción. ¿y tienes alguna idea en la cabeza ahora? ¿De algún otro proyecto de este tipo o algo? Hace tiempo que tenía la idea de hacer una obra, digamos, que rescatara la importancia de la cultura en Asturias desde la era predemocrática. Desde que Juan Cueto estaba en la Asturias Semanal, una revista que nace todavía unos pocos años antes de la muerte de Franco, y todo lo que pasó a continuación, que fue muy importante en Asturias. Y tengo mucha documentación y tal, pero es un libro enjundioso de trabajo, ¿no? Eh, sí, eso. Oye, yo me Y acuerdo cuando alguna cosa más que me ronde que no sé lo que es. yo cuando era, bueno, muy joven, cuando empezaba a enviar los primeros cuentos a las revistas de creación literaria, que yo todavía pillé esa época, digamos, Claro. todos los cuentos había que enviarlos para Asturias, porque había ahí más revistas literarias Ah, que seres qué, humanos, casi. qué bueno. Era una barbaridad, había muchísimas revistas literarias de creación literaria, digo, Sí, muchísimas. Y sí, luego sí. te enviaban bueno, ese librito así que impreso en la imprenta del pueblo y, bueno, para ti era alucinante Qué recibir bueno. eso. Y siempre era de Asturias, eso, claro, claro. Cuánto me alegro. Es verdad, hubo Muchísimas. muchísima, sí, mucha mucha vida literaria, sí, importante, sí, efectivamente. Bueno, Miguel, nos vemos en otra ocasión y esperamos tu siguiente libro aquí en la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Circulación de Escritores de Cataluña, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós.